Eh, Vamos con el primer método, que se llama el método de la bisección. El método de la bisección, ¿en qué consiste? Es muy similar a cómo funcionan los algoritmos de dividir, vencer, enfada. ¿Sí? ¿Por qué? Usted tiene un rango, ¿cierto? Tiene la función en un rango dado. ¿Sí? ¿Usted qué va a hacer? Usted evalúa la mitad. ¿Sí? Si usted detecta el cambio de signo en el primer intervalo, evalúa ese intervalo. Si detecta el cambio de signo en el segundo intervalo, evalúa ese intervalo. Entonces cada vez va teniendo la mitad del intervalo, ¿cierto? Y usted repite eso el número de veces que considere pertinente. ¿Sí? Sí, se evalúa. Y usted llega a la última iteración, usted asume que la raíz está en la mitad. Ya. Es un método. Entonces, ¿usted qué hace? Usted crea un XR, que es este, que es la mitad del intervalo. ¿Sí? De nuevo, si el cambio de signo está en el primer intervalo, usted ahora hace que el intervalo sea entre el principio y la mitad. Y si no, hace que sea entre la mitad y el final. Y ya. Este es el método de la bisección. ¿Sí? Es un método es un algoritmo de divide vencerás. ¿Sí? Y lo quieren ver de esa manera. ¿Sí? Y muchachos, ¿qué pasa? En la primera iteración, ¿cierto? Evaluamos entre 50 y 200. Entonces, entre 50 y 200, 50 más 200 dividido 2, 250, 125, es aproximadamente aquí. ¿Dónde detecta el cambio de signo? Entre 125 y 200. O sea, estamos entre 50. Bueno, hagámoslo más fácil. Hagámoslo más fácil. Hagámoslo entre 0 y 200. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la primera mitad? 100. ¿Cierto? Entonces, ¿aquí va a detectar un cambio de signo? No. ¿Aquí va a detectar un cambio de signo? Sí. Entre 100 y 200, ¿quién queda en la mitad? 150. ¿Dónde va a detectar el cambio de signo? Entre 150 y... Entre 100 y 150. En la segunda iteración, correcto. O sea, cada vez que usted va partiendo es una iteración. Ahora, tenemos entre 100 y 150. ¿Quién queda en la mitad? 125. ¿Y dónde va a detectar el cambio de signo? Entre 125 y 150. Y así usted sigue dividiendo hasta que llega el número de iteraciones deseado. Ahora bien, muchachos, yo podría hacer un gran número de iteraciones, ¿cierto? Pero ¿qué problema ven? O sea, si hago pocas iteraciones, muy impreciso. Si hago muchas iteraciones, ¿qué problemas van a haber? Miren, la operación que usted está haciendo es XR más, perdón, XL más XU dividido 2. ¿Qué problemas pueden haber por ahí? De redondeo de nuevo, ¿sí? Usted puede llegar a rangos tan pequeños que esta cantidad, ¿cierto? Debe quedar básicamente al mismo punto siempre y puede perder la precisión de la raíz, ¿sí? Entonces hay que hacerle un número moderado de veces. Esto sigue siendo una estimación. ¿Cómo así? Porque esta suma se le vuelve una suma entre dos elementos iguales, entonces siempre le da el mismo. O sea, XR se vuelve igual a XU por problemas de redondeo, ¿sí? Hay que tener cuidado. Entonces, vale, muchachos. ¿Y cuántas veces sea el error deseado, ¿cierto? ¿De qué depende? Muchachos, dado que ustedes parten el intervalo cada vez en dos, ¿cierto? Si recuerdan, dividen serás, ¿cierto? El árbol generado, el rango generado, o sea, cada vez que hace la partición, viene siendo del orden del logaritmo, ¿cierto? ¿De qué? De la separación inicial dividido el error deseado, ¿sí? Este logaritmo viene de la partición, ¿sí? Que usted hace, cada vez se parte a la mitad y usted escoge uno, ¿sí? ¿Y usted con qué error inicia? Con perdón, ¿cuál es la idea del error? Mirar cuál es la separación, o sea, inicialmente usted tiene una separación, entonces esa separación cada vez se va reduciendo a la mitad. Entonces, esta separación dividido el error deseado. De esa manera, usted puede
saber cuántas iteraciones puede hacer para encontrar un error deseado de tanto. Recuerden que esto es un error, ¿qué? ¿Eso es un qué? Aproximado. ¿Por qué es aproximado? Porque no depende de quién. Ahí a quién no estamos tomando en cuenta. El valor real, la raíz real, ¿cierto? Entonces, muchachos, vamos a hacerlo inicialmente. Bueno, ahorita miramos esto. No, pero primero iniciamos con un problema más sencillo. Entonces, muchachos, vamos a encontrar la raíz de x cuadrado menos 2x más 1 en el rango entre 0 y 5. Este lo hago yo, el otro lo hacen ustedes. Entre 0 y 5. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Entonces, ¿cuánto es f de 0? ¿Cuánto es f de 0, muchachos? 1. 1, ¿cierto? ¿Y cuánto? Esperen, ¿y dónde está mi calculadora? ¿Será que la dejé en la casa? Para no depender. ¿Y f de 5 cuánto es? F de 5 es... voy a hacer un pequeño cambio, muchachos. Voy a ponerle aquí 4x, me disculparán. Porque da 0 y no me gusta. ¿Listo? Entonces, f de 5 sería 25 menos 20 más 1. 6. Y f de 2.5, ¿cuánto es? Sería 2.5 elevado al cuadrado más 4 por más 1. No hubo cambio de signo. Vamos a ponerlo más hardcore. 10. Entonces, sería 5 al cuadrado menos 10 por 5 más 1. Da 1, ¿cierto? Y f de 2.5 sería 2.5 al cuadrado menos 10 por menos 17. Listo, ahí ya tenemos una raíz. Sí, a pesar de que la otra ecuación sí tenía una raíz, que es exactamente 0, ahí miren uno de los problemas de este método de la bisección, que si no hay valores negativos, no da, ¿sí? Y si el valor negativo no se puede detectar en la mitad, tampoco funciona. Por ejemplo, este tipo de función, digamos entre 0 y 5, ¿sí? Este es 2.5, ¿no? Supongan que esto es así. ¿Será que el método nos va a servir? No, porque aquí detecta positivo y aquí detecta positivo. ¿Respuesta? No hay raíz, ¿sí? Si usted ve que la condición no se cumple, suerte, no hay raíz, ¿sí? Entonces, ¿qué tocaría hacer para arreglarlo? ¿Qué podría hacer yo para detectar la raíz? ¿Qué recomiendo? Lo que podría hacer es utilizar un rango más pequeño, ya no de 0 a 5, sino de 0, por ejemplo, a 3, y ahí ya lo detectaría, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, si el método de la bisección no detecta el cambio de signo, existe, pero no se puede detectar entre la mitad o alguno de los extremos, entonces no se detecta la raíz y el método falla, no es un método perfecto, ¿sí? Ya vamos a ver que los métodos que vienen sí solucionan esos problemas. Entonces, muchachos, ahora bien, terminando la cantaleta, ¿cuál es nuestra siguiente? Esta es la primera iteración. En la segunda iteración, ¿qué extremos evaluamos? Ahora, ¿cuál es nuestro rango? ¿De 0 a 2? A 2.5. Entonces, ¿cuánto es la mitad de eso? 1.25, ¿cierto? ¿Cuánto es f de 1.25? Sería 1.25 al cuadrado más 10 por menos 10 por 1.25 más 1. Da menos 9. Entonces, ¿dónde se detecta el cambio de signo? Ustedes me dirán, para hacer la tercera iteración. Yo solo estoy hablando de XR. No necesito evaluar nada más. ¿Dónde detecta el cambio de signo, muchachos? Observen, f de 0 es positivo, f de 2.5 es negativo.
¿Dónde está detectado el cambio de signo? ¿Sería en FD? ¿Cuál sería nuestro rango? Entre 0 y 1,25. ¿Cuánto es la mitad de eso? 0,6,25, ¿cierto? Entonces, ¿aquí cuánto nos da la función? Entonces hay 25 al cuadrado menos 10 por 625 más 1. Da menos 4,8. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces, en nuestra cuarta iteración, ¿dónde estaría el rango? 6,25. Y así podríamos continuar. Si ustedes ven, este decimal va aumentando cada vez. ¿Sí? Entonces, por eso tampoco lo podemos estar dividiendo toda la vida. Ahora bien, muchachos, utilizando la fórmula que tenemos acá, ¿cuántas iteraciones deberíamos de hacer si yo quiero un error aproximado del 0,5%? ¿Sí? ¿Qué debería hacer yo? Entonces sería n es igual al logaritmo en base de 2 de ¿qué? De delta. ¿Cuánto es el delta inicial? 5 sobre, esto es error aproximado absoluto. Entonces, ¿cómo pasamos de porcentaje a absoluto? De porcentaje, o sea, es sin porcentaje. ¿Qué debemos de hacer? Multiplicarlo por 0. No estaría muy chistoso. Esperen, este A es el error deseado. Error deseado. Ah, no. No, maneja en porcentaje. ¿Listo? Entonces, sería logaritmo en base de 2 de 5 dividido 0,5. Ustedes tienen ahí logaritmo en base 10. Entonces, lo que le den lo dividen por logaritmo de 2. ¿Listo? Me da aproximadamente 3 iteraciones. 3,32 iteraciones. O sea que a la cuarta iteración tengo ese error. Ahora, ¿cómo lo hice yo? Recuerden que logaritmo en base 10 de algo, logaritmo en base 2 de algo es igual a logaritmo en base 10 de algo dividido logaritmo en base 10 de ¿quién? De 2. Así sacan logaritmo en base 2 en esto. ¿Listo? Me da aproximadamente 4 iteraciones. ¿Listo? Sí, este se maneja porcentualmente, ya me acordé. ¿Preguntas, muchachos? ¿Sentimientos con Z? ¿Con X? Recuerden que esto es una medida aproximada, ¿no? Esto es una medida aproximada. Entonces, muchachos, utilizando este método de la bisección, hallen la raíz entonces 2x cuadrado cuando lo evalúo en 5 le resto 1. Entonces, muchachos, utilizando el método de la bisección entre 0 y 10, realicen en total 4 iteraciones y encuentren el error. Encuentren dos cosas. Encuentren 1, errores aproximados, y 2, errores relativos. ¿Listo? Esto es error aproximado y errores relativos. Error aproximado se hace a medida que el algoritmo itera, y error relativo depende de la raíz real. ¿Listo? De la raíz de verdad. Se hace en cada iteración. Entonces ustedes van a hacer la siguiente tabla. Van a hacer la siguiente tabla. Que sería XL, XR, ¿cierto? El valor de la raíz que han encontrado hasta ahí. La raíz es la mitad del intervalo, siempre. O sea que es XR, XL, XU. XR está la raíz que se ha detectado, ¿cierto? El error aproximado y el error relativo. El error aproximado de la primera iteración siempre debe ser. ¿Listo?
por el método de la bisección. Y hagan en total 4 iteraciones. Y ahorita llenamos esa tabla. ¿Sí? Permítame